Hola amigos, buenas tardes. Aquí estoy de nuevo y vamos a cocinar con Rosa con un plato que a mí me encanta, que es el costillar de cerdo. Bueno, voy a partir el costillar, lo voy a dividir en dos. Lo voy a poner en esta fuente. Bueno, mirad, el costillar lo he partido en dos. Ya lo tenía aderezado con un poquitín de ajo y perejil. Y ahora paso a enseñaros los ingredientes que les voy a poner. Le voy a poner orégano, romero, tomillo, pimienta blanca, pimentón dulce y un poquitín de pimentón salado. Un poquitín de pimentón picante. Lo voy a aderezar con un poquitín de vinagre. Le voy a poner un poquitín de vinagre porque queda la carne más suave. Sal y aceite, nada más. Pues bueno, ahora pasaré a hacer la mezcla de todos los ingredientes. Bueno, voy a echar un chorro de vinagre para que la carne se reblandezca, que así queda más sabrosa y más blanda. Voy a echar sal al gusto. Voy a echarle pimienta blanca, porque negra no tengo, pero queda sabroso igual, con la pimienta blanca lo podéis hacer al gusto también. Voy a echarle tomillo. Que le da muy buen sabor. Así, ojito. Voy a echarle romero. Yo no he hecho hierbas así, pero si tenéis hierbas provenzales, que es una mezcla de todo esto, también se lo podéis echar. Yo porque me gusta así, pero bueno. De todas maneras, acepta todas las hierbas que queráis echarle. Paso a echarle orégano. A quien le guste el comino, también puede echarle. Yo porque tengo comino en polvo, pero si tuviera picadito en hierba, le echaría. Pero en polvo es distinto. Ahora le echaré una cucharada de café con leche de pimentón en dulce. Bueno, y por último paso a echarle una cucharita de café
de pimentón picante. Le voy a echar aceite. Le voy a echar un poquitín de aceite de oliva. Voy a poner los guantes. Voy a macerarlo de los dos lados. Mirar qué pinta tiene. Luego va a quedar en el horno delicioso. Lo podéis hacer, como ya os he dicho, con distintas hierbas. Y si no os gusta el pimentón, no le pongáis. A mí porque me gusta mucho. Y este es uno de mis platos preferidos, ya os he dicho. Antes no me gustaba tanto y ahora le tengo... me encanta. Bueno, pues ahora lo dejaré en la nevera 1 hora o 2, que vayan macerando. Luego, como no, lo pondré al horno, pero ya iremos siguiendo los pasos. Voy a quitar estos guantes. Pondré esto en la nevera. Y luego nos vemos y os cuento lo del horno, cómo va, a cuántos grados tenéis que ponerlo y luego sigo. ¡Nos vemos! Bueno, voy a precalentar el horno arriba y abajo a 200 grados durante 10 minutos. Bueno, pues ya tengo precalentado el horno, lo voy a poner 1 hora a 200 grados, arriba y abajo, y nada, ahí voy con mi costillar. Como veréis, lo tengo tapado con papel albal, ¿de acuerdo? Bueno, pues para acompañar al costillar le voy a hacer una guarnición de patatas, las he cortado tipo panadera.
así de un grosor de 1 centímetro, le voy a echar unos ajitos que los he cortado, los dejo enteros pero los he cortado, y unas tiras de pimiento verde. Voy a encender el fuego. Lo voy a dejar a fuego medio. Voy a echarle el aceite y lo voy a hacer con aceite de girasol. Voy a echarle los ajitos para que vaya cogiendo sabor. Que se doren un poquito solo. Les he dado un cortecito. Voy a echarle sal al gusto. A mí es que me encantan las patatas panaderas. Las podéis hacer a tiras, como más os gusten. Mira, ya le voy a echar también las tiritas del pimiento verde. A veces le echo pimiento rojo también, ¿eh? Mezclo los dos. Pero hoy lo he hecho solamente con pimiento verde. Lo voy a tapar. Que se vaya friendo a su ritmo. Bueno amigos, aquí está terminado mi costillar de cerdo acompañada con unas patatas panaderas, un poquito de ajitos, pimientos verdes cortados a tiras. Espero que lo probéis de hacer, que os guste, y si no estáis suscritos os podéis suscribir, darle a la campanita. Os hablo desde Onil, Alicante, y espero veros en el próximo vídeo. Un besito y hasta pronto.